Te invito a que tomes tu Biblia, por favor, y me acompañes al Evangelio según San Mateo. Creo que hemos entendido que no solamente venimos a ver lo que aquí sucede a través de la transmisión, ¿verdad, hermanos? Hemos entendido que hemos venido a adorar ¿a quién? A Cristo Jesús, nuestro Dios, porque Él es digno y porque la palabra misma nos habla y nos dice que fuimos creados para alabanza de su nombre. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Mientras usted llega a este libro y a este capítulo, quienes estuvieron siguiéndonos a través de la publicidad que Restauración de Vida Salem ha estado realizando a través de su página, mediante los medios virtuales, tienen en mente la temática que vamos a desarrollar en esta breve enseñanza. Y hoy vamos a hablar de un acontecimiento que está próximo a suceder. Y quiero tomar como base bíblica lo que enseña el Evangelio según San Mateo, su capítulo 24, versículo 3. Preste oído, iglesia, amigo, amiga, hermano que estás esta noche, y usted que nos está siguiendo por los medios digitales. Mateo 24:3 dice de la manera siguiente: y estando él, refiriéndose a Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos. Y vea las tres preguntas que le hicieron a Jesús. Pregunta número 1, ¿qué dice? ¿Cuándo serán estas cosas? Pregunta número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Pregunta número 3, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Tome su lugar, hermano. Gracias por darle reverencia a la palabra del Señor. Arriba del versículo 3 hay un título que nos contextualiza estos versos y dice: señales antes del fin. ¿Señales qué? Antes del fin. Les dije anteriormente que esta noche brevemente vamos a hablar de un acontecimiento que está próximo a suceder, que está próximo a acontecer. Ese acontecimiento la Biblia lo llama el arrebatamiento de la iglesia. Ese acontecimiento habla de que Cristo está pronto a regresar por su iglesia, que Él lavó y que Él compró con su sangre, que Él mismo derramó en la cruz del Calvario. Si hay algo que la Biblia nos enseña y que la iglesia tiene que tener como un conocimiento verídico y genuino, es que tú y yo no somos eternos en esta tierra. Cristo solamente por un poco de tiempo nos permite vivir en esta vida terrenal, en este planeta. Pero sabemos que algún día vamos a partir. Y hoy no voy a hablarte acerca de la muerte, que es una de las maneras de encontrarnos en la eternidad con Cristo. Voy a hablarte de este suceso que la Biblia habla y que la Biblia llama arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene, hermanos. Es un suceso que la iglesia está próximo a ser parte de, y que la misma sociedad verá que lo que la Biblia habla no es mentira. Muchos creen que la Biblia está llena de fábulas o de historias, e incluso algunos piensan que la Biblia es un libro de cuentos. Déjeme decirle que tú y yo que hemos aceptado a Cristo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es Dios hablándonos a través de ella. Y si la Biblia habla de que Cristo pronto va a regresar, es porque así va a suceder. Dice la palabra entonces que estando Jesús sentado con los discípulos se le acercan y le hacen tres preguntas. La primera le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esa pregunta se refiere a cuándo el templo de Jerusalén sería destruido. Si usted lee unos versos atrás del versículo 3, dice que los discípulos le dijeron a Jesús: ¿ves este gran edificio? Refiriéndose al templo. Y Jesús le contesta y le dice a los discípulos: de cierto les digo que vendrá día que no quedará piedra sobre esta construcción. La palabra nos enseña, la historia nos dice que en el año 70 de nuestra era, a través del emperador romano llamado Tito, el templo de Jerusalén fue destruido. Se cumplió la primera pregunta. Viene la segunda pregunta, que es la que a nosotros nos compete: ¿qué señal habrá de tu venida? Porque la tercera pregunta dice: y del fin del siglo, es decir, cuando ya este planeta deje de existir. Así que lo que nos interesa no es qué va a suceder en el fin del siglo, sino qué señales Dios nos está enviando, y a través de esas señales nos está diciendo que Él ya pronto viene. Y vea cómo empieza, hermanos, del versículo 4 en adelante diciendo: miren que nadie los engañe, porque dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Y qué dice? A muchos engañarán. Si hay algo que estamos viviendo últimamente, es que se están levantando falsos cristos, y mucha gente está siguiendo a estos falsos cristos. La palabra dice: mira que nadie te engañe.
Y el Señor Jesús sigue enunciando las señales previo a su regreso. Y el Señor dice: entonces vendrán guerras, se levantará nación contra nación, cosa que actualmente estamos viviendo y somos testigos de lo que está aconteciendo. Y el Señor dice: y no solamente guerras, vendrán hambres, lo estamos viendo. Vendrán terremotos en diversos lugares. Nuestro México cada día está temblando, hermanos. Los geólogos, la geografía nos dice que 500,000 sismos surgen cada año a nivel mundial. 500,000. Algunos de poca magnitud, algunos de gran magnitud. Pero nuestro México no ha dejado de temblar. Alguien pensará y dirá: es un fenómeno natural y está aconteciendo de manera normal. No, la Biblia habla que es una señal previo al regreso de Cristo Jesús. Hambres, guerras, terremotos, pestes. Se está controlando una pandemia por ese virus llamado SARS-CoV que genera la enfermedad COVID. Pero dicen los biólogos que aquellos virus que están en el polo norte y en el polo sur congelados, y que la Biblia lo habla y lo dice en el libro de Job, dicen los científicos que están despertando, ya que allá en los polos esos casquetes polares se están derritiendo, y los virus que están ahí congelados, como lo habla el patriarca Job, están, hermanos, saliendo para dañar a la humanidad. La Biblia no es cuento. La Biblia no es fábula. La Biblia no es leyenda. La Biblia es verdad. Jesucristo dijo: santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y no solamente está hablando de las señales naturales, estamos viendo señales en el cielo. Mañana, para que usted esté atento, viene una luna de sangre más. Mañana tenemos eclipse lunar, y alguien se preguntará y dirá: es que esto es normal. No es normal. Metámonos a la palabra y preguntémosle a la Biblia qué explicación nos da. Y sabes, cuando le preguntamos a la Biblia, dice Dios en Génesis 1 que cuando creó la lumbrera mayor, refiriéndose al sol, y la lumbrera menor, refiriéndose a la luna, presta atención lo que dijo: y yo los pongo como señales. ¿Cómo qué? Como señales. Todo lo que acontezca en el sol y en la luna son señales que la iglesia tiene que comprender. Mañana hay una luna más de sangre, y pareciera ser que todo concuerda, porque el pueblo judío durante este mes de noviembre va a celebrar una fiesta llamada Hanukkah. Hoy no voy a hablarte en qué consiste esta fiesta, pero quiero decirte que cada que algo acontece en el cielo tiene que ver con la nación de Israel, y la nación de Israel es el reloj profético de Dios. Y todo lo que está aconteciendo en Israel está teniendo repercusiones en todas las naciones, pero también en la misma iglesia. ¿Y qué más dijo el Señor? Que la maldad se va a multiplicar. Segunda de Timoteo capítulo 3 dice que estamos viviendo tiempos peligrosos, donde se están levantando hombres, dice la Biblia, amadores de sí mismos, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, amadores de lo malo. Fíjese cómo socialmente, hermanos, estamos viviendo. Eso tiene que provocar en nosotros un despertamiento de decir: Cristo viene, Cristo está a la puerta, necesito estar listo. Hay señales en la naturaleza, hay señales en los cielos, hay señales en la sociedad, pero sorpréndase, también hay señales en la vida espiritual. Jesucristo dijo que tendríamos que tener mucho cuidado dentro de nuestra vida espiritual, porque en estos postreros tiempos se levantarían falsos maestros, falsos profetas, que la misma palabra dice que si no tenemos cuidado, aún los escogidos pueden ser engañados. Pero no solamente eso, ¿sabe qué se está viendo hoy en la iglesia? La infiltración de lo que Dios llama apostasía. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hoy en día este libro, que es la poderosa palabra de Dios, se ha dejado a un lado. Y hoy lo que está predominando en muchas congregaciones son los pensamientos de hombre y no el pensamiento de Dios. Y Dios nos advierte y nos dice: tengan cuidado. El apóstol Pablo, hablándole a su hijo espiritual llamado Timoteo, le dice: ten cuidado, porque en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de error y doctrinas de demonios. Eso se llama apostasía.
Hay señales en la naturaleza, hay señales en los cielos, hay señales en la tierra, hay señales en la sociedad, hay señales dentro de la iglesia, dentro de la vida espiritual. ¿Y todo eso a qué nos lleva? Escucha lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 33. Así también vosotros, dice Dios, cuando veáis todas estas cosas, escuche, conoced que está cerca a las puertas. Cristo está cerca. Cristo viene. Y yo sé que te preguntarás si por tu mente estará pasando esta noche: esa predicación lo he escuchado desde que era un niño. Alguien dirá: desde que tenía uso de conocimiento, de razón, yo escuché que Cristo venía. Quizás lo escuchaste hace 10, 20, 30, 40 años o más. Y tal vez te estarás preguntando: ¿y por qué Cristo no ha venido? La respuesta es: Él no retarda su promesa. Él es paciente. Y si no ha venido, ¿sabes qué dice la palabra? Es porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos, que dice la palabra, al arrepentimiento. Porque Dios ve la situación de la humanidad, porque Dios conoce la realidad de cómo estamos como iglesia. Y déjeme decirle algo, hermano: la iglesia no está cautivando el corazón de Dios como Dios lo añora. ¿Y por qué me atrevo a decirle eso? Porque la Biblia nos dice que, hermanos, estamos viviendo bajo el prototipo o la figura de la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3 habla de 7 iglesias. Cada iglesia, de Éfeso hasta la Odisea, viene a representar una etapa histórica y profética de la iglesia actual. Y sabe, nosotros, la iglesia del siglo XXI, la iglesia del tercer milenio, estamos como en los tiempos de la Odisea, donde creemos que estamos bien, donde creemos que no nos hace falta nada. Pero cuando Dios nos ve, nos dice: ojalá fueses frío o caliente. Pero Dios dice: te estoy viendo que eres tibio, y por cuanto eres tibio, ¿qué dice el Señor? Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Sin embargo, dice Dios: yo te veo. 5 características de la iglesia actual, sorpréndase: yo te veo pobre, te veo miserable, te veo desventurada, te veo ciega y te veo desnuda. Así es como Dios está viendo, no a la sociedad, así es como Dios está viendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el amor de muchos en los postreros tiempos, ¿qué? Se enfriará. Hoy se ha perdido la pasión por la presencia de Dios. Hoy se ha perdido el deseo ardiente y ferviente por la presencia de Dios. Y por eso Dios tiene que hablarnos. Dios tiene que decirnos: iglesia, despierta. Iglesia, levántate. Iglesia, vuelve al primer amor. Iglesia, vuelve a mi corazón, porque yo estoy pronto para ir por ti. Pero tenemos que estar preparados, porque Cristo viene por una iglesia preparada. Mateo capítulo 25 habla de una parábola denominada las 10 vírgenes. Dice la palabra que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y para no cansarles, ¿sabes qué enseña la palabra? Que las prudentes estaban preparadas. Y cuando vino el esposo, que es Jesucristo, dice que las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. En cambio, las insensatas, que no estaban preparadas, cuando quisieron hacer lo que no hicieron en el tiempo oportuno, la puerta se cerró. Y aunque clamaban y decían: ábrenos, la puerta ya estaba, ¿qué? Cerrada. Ahora, iglesia, presta mucha atención. Cuando el pastor David nos hizo la invitación para estar aquí con ustedes, y no lo digo por presunción, pero como siervos de Dios, tienes que meterte en intimidad con el Señor. Tienes que preguntarle a Dios cuál es la palabra que tú quieres proveer, o que Dios en mente tienes para darle a conocer a la iglesia. Y Dios te habla en esa intimidad y te dice: quiero que le hables a mi iglesia de este acontecimiento. Está tan cerca que yo sé que lo estás escuchando constantemente, y yo quiero relacionarlo con algo que está muy próximo dentro de lo futbolístico. Hoy usted se va a las redes sociales, prende la televisión o algún medio de información y solamente escucha que el mundial está a unos días. ¿Sabes por qué se está saturando mucho de ese acontecimiento deportivo? Porque ya está muy, ¿qué? Cerca. ¿Sabes por qué se está hablando mucho de que Cristo viene? Porque Cristo ya está cerca. Porque Cristo viene. Ahora, hermano, si sabemos a través de la palabra
Si a través de los siervos de Dios Él nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que alistarnos, porque este glorioso suceso muy pronto va a suceder. Quisiera que brevemente analizáramos algunos aspectos con relación al regreso de Cristo. Y fíjate, lo primero que quiero que tú y yo tengamos en mente es lo que enseña el versículo 36. Estoy en Mateo 24, no me he movido de ahí. Pero del día y la hora, dice, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo ¿quién? Mi Padre. Como siervos de Dios no podemos determinar ninguna fecha porque la Biblia lo prohíbe, pero las señales que estamos viendo nos están anunciando. Y qué bueno, escuche lo que le voy a decir. Y qué bueno que Dios no nos da fecha para su regreso, porque Dios, conociendo nuestro corazón, póngase a pensar en eso, iglesia. Si Dios dijera, es un ejemplo, no está en la Biblia, es un ejemplo para ilustrar la enseñanza. Si Dios dijera, voy a arrebatar a mi iglesia en el año 2023, mes de noviembre, ¿qué haríamos muchos? Todavía falta. ¿Para qué me preocupo? Voy a vivir a mi criterio, voy a vivir a mi manera. Y ya estando cerca de ese mes, ahora sí, me voy a consagrar a Dios y le voy a echar todas las ganas. Muchos haríamos eso, sí o no. Pero déjeme decirle algo. El Señor dice que nadie sabe la fecha, nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Pero en cambio nos está enviando señales para decirnos que Él ya que viene. Y fíjate este primer aspecto del que quiero hablarte, hermano. Vamos al versículo 44, Mateo 24, 44. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Cómo tenemos que estar? Preparados. Escucha el primer aspecto del retorno de Cristo. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cristo viene, pero vendrá en el momento en que menos lo tengamos. ¿En dónde? En nuestra mente. Seamos sinceros. ¿Quién se levantó esta mañana pensando que hoy Cristo vendría a tomar a la iglesia? Muchos nos levantamos pensando en el trabajo. Muchos nos levantamos pensando en nuestros sueños, en nuestros propósitos, en las metas que nos hemos establecido. Y eso no es malo, eso es bendición. Pero lo primero que debe estar en mi mente cada día que Dios me permite levantarme y ver un día más y vivir un día más, lo primero que debe estar en mi mente es: Dios, ayúdame a estar listo, porque puede ser que este día tú vengas por tu iglesia. Y yo quiero estar preparado. Yo no quiero quedarme para aquello que se viene, que la Biblia lo llama la gran tribulación. Yo no quiero quedarme en aquel juicio donde tú derramarás tu ira. Si hoy te conozco como un Dios de amor, para ese tiempo no será el Dios de amor, será el Dios de ira, así lo dice la palabra del Señor. Entonces Dios dice: prepárate, porque Cristo vendrá por la iglesia cuando no lo estés ¿qué? Pensando. Cuando menos te lo imagines, cuando menos creas que el Señor va a regresar, es cuando el Señor vendrá y tomará a su iglesia y tomará a su pueblo. ¿Cuál es el consejo que Dios te da en este primer aspecto? Todos los días levántate teniendo en mente que puede ser el último día que Dios te está dando en esta tierra. Levántate pensando y teniendo en mente que ese día puede surgir ese glorioso acontecimiento. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Y qué pasa para aquellos que se levantan y no tienen en mente que Cristo puede venir ese día? Versículo 48, vamos por favor, dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, ¿qué diría, hermanos? Mi Señor tarda en venir, porque muchos tal vez tienen ese pensamiento. No. Como que aquí el hermano Miquel le está echando mucha crema a sus tacos. Así como que, pues ya lo escuché hace 40 años y no ha venido. Déjame decirte algo. Puede ser la última predicación que estés escuchando. Puede ser la última asistencia a una transmisión, porque el Señor puede venir esta noche. No lo sabemos, solo Él lo sabe. Pero si alguien dice: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber, a darle rienda suelta a su vida con los borrachos. Vea que dice el 50:
vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Todo aquel, preste atención por favor, y no se lo deseo a nadie, pero Dios nos advierte. Todo aquel que en algún momento de su vida ha escuchado del regreso de Cristo, pero lo está tomando a la ligera, como diciendo, todavía falta mucho. Si alguien está tomando la palabra a la ligera, escuche, dice la palabra que cuando el Señor venga, si no está preparado, lamentablemente, ¿qué? Se va a quedar. Y cuando dice que será el lloro y el crujir de dientes, lo está diciendo tanto lo que va a suceder aquí en la tierra, es decir, recordará cuántas veces Dios le habló diciéndole de su regreso y no hizo caso a esa advertencia. Y vivirá lo que estábamos platicando, los juicios que se van a venir en la gran tribulación. Pero no solamente eso, hermanos, habrá perdido la más grande bendición de estar con Cristo por la eternidad. Dice entonces el Señor: prepárate, porque yo voy a ir cuando menos lo estés, ¿qué? Pensando. Pero no solamente eso, acompáñame al Evangelio de Marcos, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 13. Vamos por favor a Marcos capítulo 13. Voy a dar lectura del versículo 33 en adelante. Marcos capítulo 13 verso 33 dice: mirad, velen y oren, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y nos da una analogía, una comparación. Dice: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. 35, Dios nos dice nuevamente: velen pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. Puede venir al anochecer, puede venir a la medianoche, puede venir al canto del gallo, puede venir a la mañana. Pero vea cómo termina el 36. Dice: para que cuando venga de repente. ¿Cómo vendrá el Señor? De repente. Vendrá cuando menos lo estemos pensando. Segundo aspecto, su venida será repentina. Es decir, no te va a decir cuándo, pero te está dando las señales de que ya viene. Y vea cómo el Señor te dice: yo puedo tomarlos en la mañana, puedo tomarlos durante la tarde, puedo tomarlos durante la noche, puedo tomarlos en la madrugada, en las primeras horas de la mañana al canto del gallo. Pero algo es cierto, el Señor vendrá. Y cuando Dios dice que su venida será repentina, está hablando de que Él no te va a avisar. Vuelvo a decirles, hermanos, si hasta hoy en día el Señor aún no ha regresado, escucha, es por el gran amor que nos tiene. Es porque Él desea que nos volvamos a su corazón. Es porque quizá muchos de nosotros espiritualmente nos hemos enfriado. Es porque quizá muchos de nosotros Dios está viendo que lo hemos hecho a un lado, que quizá ya Dios no es nuestra prioridad. Y entonces Dios nos habla porque nos ama tanto. Él quiere que nos volvamos a Él. Y Él nos está diciendo: yo iré de manera repentina, no te voy a avisar, pero las señales que te estoy enviando están anunciando esto. Y ahora escucha por favor, porque prometí no cansarles. Cristo viene por una iglesia, ¿sabes cómo lo llama la Biblia? Santa. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Con tu Biblia en mano, por favor, acompáñame a Efesios capítulo 5. Y vea lo que dice Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5. Voy a leer el versículo 25 al 27. Hay una analogía que Dios hace en esa relación de matrimonio de esposo y esposa, como Cristo para con la iglesia. Dice el verso 25: maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Qué quiere decir? Que Cristo pagó el precio por nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén?
Pero después dice el 26, para santificarla. Dios a través de su sangre vino a santificarnos, habiéndonos, dice, purificados en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuántos dan gloria al Señor? A fin de presentársela a sí mismo, escuche, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estamos hablando de que Él ya viene, que vendrá cuando menos esté en nuestra mente ese suceso, que vendrá de forma repentina. Él no nos va a avisar cuándo, pero las señales nos están anunciando. Pero ahora viene aquí lo interesante. Cristo viene por una iglesia santa. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Oremos, porque los que estamos aquí y los que nos están viendo, nadie se vaya a quedar. De verdad, oremos, porque si alguien que está escuchando este mensaje, cuando Cristo venga, se va a quedar, va a recordar este mensaje como tal vez jamás lo ha recordado, porque por su mente y su corazón pasará: Dios me habló. Porque por su mente y corazón dirá: Dios me advirtió, Dios me dijo. ¿Qué tipo de iglesia es la que él estaba buscando? ¿Por qué no lo escuché? ¿Por qué tomé en poco la palabra? Pero será demasiado tarde. La palabra dice que Cristo viene por una iglesia santa. Hebreos 12:14 dice que sin santidad, escúchelo, iglesia, sin santidad, que dice, nadie verá al Señor. Todos quieren ver a Dios. Todos desean estar en la eternidad con Dios, pero no todos quieren acatar lo que la palabra del Señor enseña. Y cuando hablamos de santidad, lo hemos predicado en otras participaciones, hablamos de que tú y yo ya hemos sido apartados para Cristo Jesús, de que tú y yo ya no le pertenecemos al mundo. Cuando Jesús oró por sus discípulos, usted lo puede corroborar en casa, San Juan capítulo 15. Cuando Jesús está orando por sus discípulos, le dice al Padre: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de todo mal. Padre, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En palabras sencillas, vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿Sabes por qué Cristo puso a la iglesia en este mundo? Porque Cristo dijo que la iglesia tiene que ser luz. Porque Cristo dijo que la iglesia tiene que ser la sal. Pero mira, hermano, lo que hoy estamos viviendo, la iglesia ya no está marcando la diferencia. Tú sales allá afuera y ya no puedes identificar, ya no puedes distinguir quién es un hijo de Dios y quién no lo es. Porque lejos de que la iglesia esté ganando al mundo, ¿qué cree que está pasando? El mundo está ganando a la iglesia. Tengamos mucho cuidado. Cuando Pablo fue alcanzado por el Señor, Pablo dio evidencias de su conversión, de ser un perseguidor y alguien que maltrataba a los cristianos. Cuando tiene el encuentro con Dios, y Ananías va y pone manos y recobra la vista, y le ofrecen alimentos y recobra fuerzas, inmediatamente empieza a predicar ¿de quién? De Cristo Jesús. Dice la palabra que Cristo viene, pero viene por una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que no se deja influenciar por lo que el mundo está ofreciendo. Déjame decirte algo: el diablo es muy astuto. El diablo sabe que le queda muy poco tiempo. El diablo no quiere estar solo en el lago de fuego. Tú y yo somos blanco del enemigo, y lo que más el enemigo está buscando es que tú y yo descuidemos nuestra salvación y eternamente estemos perdidos. Pero Cristo pone y provee todos los medios, como esta noche, para llegar a tu corazón y para hablarte. Dice la palabra en Primera de Juan
capítulo 2, verso 15 al 17 dice esto. Escuche por favor, dice: no améis al mundo. ¿Alguien sabe esta palabra? Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, escuche, no lo dice el hermano Mique, lo dice Dios. Y Dios es infalible en su palabra. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. ¿Qué tenemos que hacer? Entender para qué Dios nos puso en esta tierra. Tú y yo podemos reflejar que somos cristianos desde cómo pensamos, desde cómo hablamos, desde cómo nos comportamos. La gente, a través de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, se dará cuenta si realmente somos hijos de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? Él viene, pero viene por esa iglesia que Él anhela, que Él desea. Y si tú le preguntas a Dios: Dios, ¿por qué vienes por una iglesia santa? ¿Sabes qué te va a contestar el Señor? Primera de Pedro capítulo 1, verso 15 y 16. Te va a decir: porque yo soy santo. Dice: sed santos como aquel que os llamó es santo. Pero dice en el siguiente verso: pero sean santos en toda su forma de vida. Hace rato les dije que se están levantando falsos maestros, falsos profetas. Y qué triste que la iglesia, por no estar estudiando de la palabra, esté creyendo muchas cosas que no van conforme a ella. Hoy se está predicando un evangelio totalmente equívoco, erróneo, que no tiene sustento en la palabra. Y ese evangelio que se está predicando hoy en día dice de la siguiente manera: que a Dios lo que le interesa solamente, ¿qué es? Ayúdeme, ¿qué es? Tu corazón. Y ese evangelio te dice: haz lo que quieras, vive como quieras, compórtate como quieras. Total, cuando Dios venga, Dios solamente viene por el corazón. Mentira. ¿En qué parte de la Biblia enseña eso? Primero a los Tesalonicenses 5:23 dice: sean santos en cuerpo, en alma y en espíritu. Dios busca una santidad íntegra. Dios busca una santidad completa. Dios viene por esa iglesia. Y Dios, escuche hermano, porque me encanta esto. El pastor David lo sabe y sé que lo ha predicado allá en la congregación. Dice la Biblia que Dios no hará algo. Escuche lo que la Biblia dice: Dios no hará algo sin que antes que se lo revele a sus siervos. Antes de que llegara la pandemia, Dios le reveló a sus siervos que venía algo muy terrible, pero muchos no quisieron creer. Hoy Dios nos está hablando que Él viene, y aún muchos están en su incredulidad. Pero hoy más que nunca, no por presunción, sino para la gloria de Dios. La semana pasada estábamos en Estados Unidos, en el estado de Texas, predicando en una campaña. La pastora, que ahorita tomó las riendas de la iglesia porque su esposo falleció durante el COVID, ella le dio continuidad a la obra que el pastor tenía. Me decía: hermano Mique, me metí varios días con Dios en ayuno y oración, a solas. Y yo le preguntaba a Dios y le decía: Señor, ¿qué quieres que haga? La verdad, siempre dependí de mi esposo. Él es quien dirigía la iglesia, humanamente hablando. Y ahora pues estoy yo, pero no sé qué hacer. Señor, dime qué quieres que haga. ¿Sabes qué le dijo el Señor en esa intimidad que ella tenía con Dios? Le dijo lo siguiente: quiero que salgas de las cuatro paredes. Quiero que salgas a las calles. Quiero que salgas a las avenidas. Quiero que te vayas a los parques, a los centros comerciales, y habla de mí, porque yo voy pronto por mi iglesia. Háblales. Diles que el tiempo se está acabando. Diles que es poco el tiempo que queda. Y ese poco tiempo yo no puedo saber si son días, si son meses o son todavía algunos años. Pero lo que sí sabemos es que Cristo viene. Pero Él nos está diciendo esta noche: valoren lo que yo hice por ustedes en la cruz del Calvario. Cristo vio que Miqueas, que el hermano David y todos los presentes nos perdíamos.
porque Él es omnisciente, todo lo sabe, lo ve y lo conoce. Y cuando el Señor vio que íbamos rumbo a la perdición, todos los que estamos aquí, sin excepción alguno, Él dijo: no puedo permitir que se pierdan. Y entonces la palabra dice que dejó su trono, vino a la tierra, nació, se encarnó, se hizo hombre. ¿Y qué hizo después? Tomó nuestro lugar. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Derramó su sangre por amor a ti, por amor a mí. No lo merecía. Si Él quisiera, hubiera dejado que estuviésemos perdidos eternamente. La Biblia habla de que allá en los cielos hay millares de seres celestiales que nunca se cansan de adorarle. Pero por el gran amor que nos tiene, vino y entregó su vida por nosotros. Pero ahora lo que Él está esperando de ti, de mí, es que seamos esa iglesia que Él está buscando. Que seamos esa iglesia que Él está añorando. Que seamos esa iglesia que Él está deseando con todo su corazón. Hace rato preguntó el hermano Saulo: ¿qué ministerio está ejerciendo Cristo Jesús a la diestra del Padre? La intercesión. ¿Y sabes por qué está intercediendo? Porque tú y yo no estamos viviendo bien. Porque tú y yo no estamos bien. Y entonces cuando Jesús ve que el hermano Mike está mal, ¿qué hace Jesús? Padre, perdónalo, apiádate de él, ten misericordia, dame un poco más de tiempo con él, permíteme tratarlo, haré que su corazón vuelva a tu corazón. Y ahí está Jesús intercediendo. Pero llevemos esto en mente, que Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y otra cosa, hermanos, y con esto cierro: empecemos a ocuparnos, pero así, miren, de corazón y en una veracidad, porque pronto nos encontremos con Cristo. Cuando le preguntamos a la Biblia cuántos se van a salvar, escúchelo. Si usted le pregunta al hermano Mike, el hermano Mike es humano y se puede equivocar. Pero cuando tú le preguntas a la Biblia ¿cuántos se van a salvar? ¿Sabes qué nos contesta la Biblia? Pocos. Ancha es la puerta que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Angosta es la puerta que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos se van a salvar? Pocos. ¿Usted no cree que a Dios le duele tanto porque Él sabe que son pocos los que se van a salvar? ¿Usted no cree que hay tanto dolor en el corazón de Dios? Pero es que ya no depende de Él. Él ya pagó el precio de nuestra salvación por todos. Ahora depende de nosotros ocuparnos, dice la palabra, con temor y temblor en nuestra salvación. Prepárate, iglesia. Estemos listos. Empecemos a buscar a Dios conforme a su voluntad. Empecemos a buscar a Dios conforme a su corazón. Y cuando nos encontremos con Cristo, será la más grande bendición que tú y yo jamás nos hemos imaginado. Porque entonces tendrás el honor de escuchar de la misma boca del Rey de Reyes y Señor de Señores, llamado Jesucristo: bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero qué triste de aquel que no toma en serio la vida espiritual y que solamente escucha esta palabra que está en la Biblia: apártate de mí, maldito, no te conozco. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Dios nos ama tanto que Él no quiere que nadie se pierda. Vuelvo a repetirte, pero Él desea que tú y yo nos acerquemos a Él con un corazón contrito y humillado. Y que hoy salgas de este lugar dándole gloria, honra y alabanza y diciéndole: gracias por haberme hablado, gracias por haberme confrontado, gracias por haberme desafiado. Tal vez te estaba buscando a medias, lo reconozco. Tal vez solo te buscaba por mis necesidades, lo reconozco. Tal vez solo te buscaba por los sueños que tengo, lo reconozco. Pero hoy entiendo que no te debo de buscar solamente por eso, sino te debo de buscar porque tú eres mi Dios.
mi Salvador. Cristo viene. Las señales están hablando. Las señales lo están anunciando. Los gobiernos a gritos desesperados están apostando por un gobierno mundial ya, porque ya no saben qué hacer con todo lo que está sucediendo. Y muchos gobiernos a gritos desesperados están clamando por un gobierno mundial. Y ese gobierno mundial un día será real, cuando el anticristo tome el control de todo esto, dice la palabra. Pero antes de que eso llegue, antes de que eso acontezca, Cristo tomará lo que tanto ama. Cristo tomará lo que tanto añora. Cristo tomará lo que tanto desea, que eres tú y soy yo, su iglesia. Él nos ama con amor eterno. Él nos mira como a la niña de sus ojos. Él ha ido a preparar un lugar tan especial, porque ante sus ojos eres eso, muy especial. Pero estemos listos y estemos preparados.